El Sydneya inexpectans, uno de los artrópodos más grandes y emblemáticos de la famosa fauna de los esquistos de Burgess Shale en la Columbia Británica canadiense, representa un fascinante ejemplo de la complejidad ecológica alcanzada durante la explosión cámbrica hace aproximadamente 508 millones de años. Un organismo que combinaba características morfológicas primitivas con adaptaciones depredadoras sorprendentemente avanzadas que lo situaban en lo más alto de la cadena alimentaria de aquellos antiguos mares. Descubierto en 1910 por el paleontólogo Charles Doolittle Walcott durante sus expediciones legendarias a las laderas del monte Stephen y nombrado en honor a su hijo Sidney con el epíteto inexpectans, inesperado, por su aparición sorpresiva entre los fósiles, este artrópodo de cuerpo ancho y aplanado, que podía alcanzar hasta 13 centímetros de longitud, se ha convertido en un fósil clave para entender la diversificación de los primeros animales depredadores y la estructura de las redes tróficas marinas en un momento crucial de la historia de la vida, cuando casi todos los grupos principales de animales estaban haciendo su aparición en el registro fósil. La importancia de Sydneya trasciende su impresionante apariencia física, ya que su excelente preservación en los finos sedimentos del Burgess Shale, que capturaron incluso detalles de sus apéndices blandos y contenidos estomacales, lo ha convertido en uno de los pocos depredadores del Cámbrico medio cuya ecología y comportamiento pueden reconstruirse con un grado notable de detalle, proporcionando una ventana única a las dinámicas depredador-presa en los albores de la vida animal compleja. La anatomía de Sydneya inexpectans revela un diseño corporal eficiente pero peculiar según los estándares de los artrópodos modernos, con un exoesqueleto dividido en dos regiones principales, un cefalón, cabeza, ancho y semicircular que albergaba los órganos sensoriales y las piezas bucales, y un tronco largo dividido en 11 segmentos claramente diferenciados que disminuían gradualmente de tamaño hacia la parte posterior, terminando en una plama caudal en forma de abanico que probablemente ayudaba en la estabilización durante la natación. El cefalón presentaba un par de ojos pedunculados relativamente pequeños en comparación con otros depredadores contemporáneos como Anomalocaris, lo que sugiere que Sydney dependía menos de la visión aguda y más de otros sentidos para localizar a sus presas, posiblemente mediante quimiorrecepción o detección de vibraciones en el agua. La región ventral del cefalón estaba equipada con un par de apéndices prensiles cortos pero robustos, terminados en garras espinosas, estructuras claramente adaptadas para capturar y manipular presas, seguidos por un conjunto de apéndices birrámeos de dos ramas similares a los de los crustáceos modernos, con una rama ventral plana y lobulada que funcionaría como branquia para la respiración y una rama dorsal más larga y articulada que probablemente servía tanto para la locomoción como para llevar alimento hacia la boca. La estructura de la boca y el sistema digestivo de Sydney, preservados en algunos especímenes excepcionales, proporcionan pistas cruciales sobre sus hábitos alimenticios y posición ecológica. La boca abierta ventralmente en la parte anterior del cuerpo estaba equipada con placas esclerotizadas que formaban una especie de molino gástrico primitivo capaz de triturar alimentos duros, una adaptación que permitía a Sydneya procesar una variedad de presas diferentes, desde organismos de cuerpo blando hasta artrópodos con exoesqueletos mineralizados. Esta interpretación se ve reforzada por el descubrimiento de contenidos estomacales fosilizados en algunos ejemplares que incluyen restos de trilobites pequeños, braquiópodos e incluso otros artrópodos del Burgess Shale como Leanchoilia, evidencias directas que confirman su papel como depredador generalista en la cima de la cadena alimenticia. El intestino medio, visible como una estructura oscura y recta que recorre el centro del cuerpo en muchos fósiles, muestra en algunos casos divisiones laterales que podrían corresponder a glándulas digestivas o áreas de absorción de nutrientes especializadas, mientras que el intestino posterior termina en un ano ubicado justo antes de la plama caudal, completando un sistema digestivo sorprendentemente sofisticado para un artrópodo tan antiguo. La locomoción de Sydneya inexpectans ha sido objeto de diversos estudios basados en la anatomía de sus apéndices y la hidrodinámica de su cuerpo.
A diferencia de otros artrópodos del Burgess Shale como Marella o Yohoya, que probablemente eran principalmente bentónicos, que viven en el fondo marino, Sydney ya parece haber sido un nadador activo, aunque no particularmente rápido, capaz de moverse tanto en la columna de agua como sobre el sustrato en busca de alimento. Sus apéndices torácicos, con sus lóbulos natatorios bien desarrollados pero no especialmente musculados, sugieren un estilo de natación basado más en la resistencia que en la velocidad, adecuado para patrullar áreas extensas del fondo marino o perseguir presas que no dependían de escapes rápidos. La forma aplanada del cuerpo, que recuerda a la de algunos cangrejos modernos, podría haberle permitido esconderse parcialmente en sedimentos blandos para tender emboscadas, mientras que la plama caudal actuaba como timón y estabilizador durante los movimientos rápidos. Esta combinación de adaptaciones pinta a Sydney ya como un depredador versátil que explotaba múltiples microhábitats en el ecosistema del Burgess Shale, desde el fondo arenoso hasta las aguas libres justo por encima. Un generalista ecológico cuya flexibilidad podría explicar su aparente éxito en este ambiente primitivo. El ambiente en el que vivió Sydneya inexpectans, preservado en los esquistos de Burgess, corresponde a un ecosistema marino de plataforma continental situado al pie de un enorme arrecife microbial, construido por cianobacterias en lugar de corales que aún no habían aparecido, en lo que hoy son las montañas rocosas canadienses, pero que durante el Cámbrico Medio se ubicaban cerca del Ecuador en el continente de Laurencia. Los sedimentos finamente laminados que contienen los fósiles se depositaron en un ambiente de talud continental, con bajo contenido de oxígeno en el fondo, condiciones que junto a eventos periódicos de flujos de sedimentos permitieron la excepcional preservación de organismos de cuerpo blando que normalmente no fosilizan. En este mundo extraño y diverso, Sydney ya compartía espacio con una asombrosa variedad de organismos que incluían desde los famosos depredadores gigantes como Anomalocaris hasta extrañas formas como Opavinia y Alucigenia, así como los primeros representantes de grupos modernos como los crustáceos primitivos, los gusanos poliquetos y los equinodermos tempranos. La posición de Sydneya en esta red trófica, inferida tanto por su morfología como por los contenidos estomacales preservados, era la de un depredador de nivel medio-alto que se alimentaba de organismos más pequeños, pero que a su vez podía caer presa de los superdepredadores del ecosistema. Un papel ecológico similar al que ocupan hoy muchos cangrejos y crustáceos grandes en los ambientes marinos modernos. Desde el punto de vista evolutivo, Sydneya inexpectans presenta una combinación fascinante de características primitivas y derivadas que han hecho difícil su clasificación precisa dentro del árbol filogenético de los artrópodos. Originalmente considerado como un pariente de los merostomos, estudios más recientes sugieren que podría representar un linaje independiente de artrópodos basales que no dejó descendientes directos, perteneciente al grupo de los artrópodos megacheiranos, caracterizados por sus grandes apéndices frontales en forma de pinza. Lo que hace particularmente interesante a Sydneya desde la perspectiva de la evolución de los artrópodos es que parece capturado en un momento de transición morfológica, mostrando rasgos intermedios entre los diseños corporales más primitivos de los primeros artrópodos y las especializaciones más avanzadas que aparecerían en grupos posteriores. Sus apéndices birrámeos, por ejemplo, representa un posible antecedente de la diferenciación entre patas y branquias que se observa en crustáceos modernos, mientras que su sistema digestivo con molleja esclerotizada anticipa adaptaciones que se harían comunes en muchos artrópodos depredadores. Esta mezcla única de características convierte a Sydneya en un fósil clave para entender cómo los principales planes corporales de los artrópodos fueron surgiendo y diversificándose durante la explosión cámbrica. La importancia paleoecológica de Sydneya inexpectans va más allá de su papel como depredador individual, ya que su presencia en el Burgess Shale y otros yacimientos similares del Cámbrico Medio proporciona evidencias directas del desarrollo de cadenas alimentarias complejas en este período temprano.
como uno de los primeros artrópodos depredadores de tamaño considerable cuyos hábitos alimenticios pueden reconstruirse con cierta confianza gracias a los contenidos estomacales fosilizados, Sidney ya demuestra que las interacciones depredador-presa ya habían alcanzado un nivel notable de sofisticación apenas unos millones de años después de la aparición de los primeros animales con exoesqueletos mineralizados. La variedad de organismos encontrados en sus intestinos sugiere que no era un cazador especializado, sino un generalista oportunista que aprovechaba cualquier presa adecuada que encontrara, desde trilobites lentos hasta artrópodos más pequeños y posiblemente incluso carroña, un comportamiento que habría sido ventajoso en un ecosistema donde las estrategias de defensa de las presas, como espinas, caparazones endurecidos o enterramiento rápido, estaban en plena carrera armamentista evolutiva con las adaptaciones de los depredadores. Los estudios tafonómicos sobre procesos de fosilización de los especímenes de Sidneya han proporcionado información valiosa sobre las condiciones ambientales del Burgess Shale y los eventos que llevaron a la preservación excepcional de sus fósiles. La mayoría de los ejemplares se encuentran en posición ventral, con los apéndices extendidos o ligeramente contraídos, lo que sugiere que los animales fueron enterrados rápidamente por flujos de sedimentos mientras estaban vivos o poco después de morir, posiblemente durante tormentas o eventos de turbidez que movilizaron grandes cantidades de material desde aguas menos profundas hacia el talud continental donde habitaban. La fina granulometría de los sedimentos y la ausencia de signos de descomposición avanzada o dispersión de las partes blandas indican que el enterramiento fue extremadamente rápido y que las condiciones en el fondo marino eran anóxicas, sin oxígeno, lo que inhibió la actividad de organismos carroñeros y bacterias descomponedoras que de otro modo habrían destruido los tejidos blandos antes de que pudieran fosilizar. Esta combinación única de circunstancias, que se repite para muchos otros organismos del Burgess Shale, es lo que ha permitido que Sidneya y sus contemporáneos se preserven con un nivel de detalle que normalmente solo se encuentra en fósiles mucho más recientes. La distribución geográfica y estratigráfica de Sidneya inexpectans, aunque limitada principalmente al Burgess Shale canadiense, tiene implicaciones importantes para entender la biogeografía del Cámbrico medio. Su ausencia en otros yacimientos famosos de cuerpo blando, como Shenyang en China, podría indicar que era endémico de las aguas que rodeaban el continente de Laurencia, o simplemente refleja diferencias en las condiciones ambientales que hicieron menos probable su preservación en otras localidades. Dentro del Burgess Shale mismo, Sidneya aparece en múltiples niveles estratigráficos, lo que sugiere que fue un componente estable del ecosistema durante un período prolongado, en lugar de una especie fugaz o marginal. Su relativa abundancia en comparación con otros depredadores del mismo tamaño, como Hurdia o Lagania, indica que ocupaba un nicho ecológico particularmente exitoso en este ambiente, posiblemente porque su generalismo trófico le permitía adaptarse a cambios en la disponibilidad de diferentes tipos de presas. El descubrimiento y estudio de Sidneya inexpectans ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la paleontología del Cámbrico y nuestra comprensión de la explosión de vida animal durante este periodo. Cuando Charles Walcott lo encontró por primera vez en 1910, fue uno de los primeros fósiles del Burgess Shale en ser descritos científicamente, estableciendo el estándar para el trabajo con organismos de cuerpo blando preservados en este tipo de yacimientos. Su nombre, que honra al hijo de Walcott, mientras que inexpectans refleja lo inesperado de su aparición, es emblemático de la sorpresa que estos fósiles cámbricos causaron en la comunidad científica de la época, acostumbrada a pensar en la vida primitiva como mucho más simple y menos diversa. Las reinterpretaciones posteriores de su anatomía y relaciones evolutivas, particularmente durante la revolución en el estudio del Burgess Shale, liderada por Harry Whittington y sus estudiantes en las décadas de 1970 y 1980, jugaron un papel clave en el reconocimiento de la verdadera magnitud y peculiaridad de la diversificación animal durante el Cámbrico, ayudando a establecer conceptos fundamentales como el de experimentación morfológica y faunas de tipo Burgess Shale.
En los últimos años, el estudio de Sydneya inexpectans se ha beneficiado enormemente del desarrollo de nuevas tecnologías en paleontología. Las técnicas de imagenología avanzada como la tomografía computarizada de rayos X han permitido estudiar la estructura tridimensional de sus apéndices sin dañar los valiosos fósiles, mientras que el uso de microscopía electrónica de barrido ha revelado detalles ultraestructurales de su cutícula y posibles órganos sensoriales. Los análisis geoquímicos de las películas orgánicas preservadas han proporcionado información sobre la composición original de su exoesqueleto y tejidos blandos, confirmando en algunos casos la presencia de quitina y proteínas resistentes que contribuyeron a su fosilización. Estas técnicas, combinadas con el estudio tradicional mediante microscopía óptica de cientos de especímenes recolectados en más de un siglo de exploraciones, han transformado a Sydneya en uno de los artrópodos cámbricos mejor comprendidos anatómicamente, estableciendo un modelo para el estudio de otros organismos de cuerpo blando de esta época. A pesar de estos avances, numerosos aspectos de la biología de Sydneya inexpectans permanecen envueltos en misterio. Su ciclo de vida completo, incluyendo posibles etapas larvarias o juveniles, es prácticamente desconocido, ya que los especímenes pequeños que podrían representar formas inmaduras son extremadamente raros en el registro fósil. El sistema reproductivo y estrategias de apareamiento son otra área de completa especulación, aunque por analogía con artrópodos modernos, es probable que tuviera sexos separados y algún tipo de fecundación interna. Incluso preguntas aparentemente básicas sobre su longevidad, tasa de crecimiento o posibles comportamientos sociales siguen siendo difíciles de responder basándose solo en la evidencia fósil disponible. Cada nuevo descubrimiento sobre este organismo extraordinario no solo responde preguntas existentes, sino que plantea otras nuevas, confirmando su estatus como uno de los fósiles más reveladores e intrigantes de la paleontología del Cámbrico. El legado de Sydneya inexpectans trasciende su importancia científica directa, habiendo llegado a convertirse en un ícono de la paleontología canadiense y un símbolo de la riqueza del Burgess Shale. Sus fósiles, exhibidos en museos de todo el mundo, continúan fascinando al público con su extraña pero reconocible apariencia de cangrejo primitivo, ofreciendo una ventana tangible a un mundo perdido donde las reglas de la vida animal estaban siendo escritas por primera vez. Para los paleontólogos, Sydneya sigue siendo un organismo clave para entender uno de los eventos más importantes en la historia de la vida, la explosión cámbrica, y un recordatorio de cuánto nos queda aún por aprender sobre los orígenes de la biodiversidad que nos rodea hoy. En el contexto más amplio de la historia evolutiva, Sydneya inexpectans representa un experimento exitoso pero finalmente efímero en el diseño de artrópodos depredadores, un linaje que prosperó durante el Cámbrico Medio, pero que no dejó descendientes directos en los ecosistemas modernos. Su existencia, junto con la de otros artrópodos extraños del Burgess Shale, demuestra que la explosión cámbrico produjo una variedad mucho mayor de planes corporales de los que sobrevivieron hasta el presente, y que el éxito evolutivo a largo plazo depende tanto de la contingencia ambiental como de la innovación biológica. En este sentido, el estudio de Sydneya no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también proporciona perspectivas valiosas sobre los procesos que dan forma a la biodiversidad a través del tiempo, recordándonos que la historia de la vida está llena de caminos no tomados y posibilidades perdidas que solo los fósiles excepcionales como los del Burgess Shale pueden revelar. Hoy, más de 500 millones de años después de que los últimos Sydneya patrullaran aquellos mares cámbricos, sus fósiles excepcionalmente preservados continúan hablándonos desde las rocas de las montañas rocosas canadienses, contando una historia de depredación y supervivencia en los primeros ecosistemas complejos de nuestro planeta. Cada nuevo detalle que descubrimos sobre este artrópodo extraordinario no solo llena vacíos en nuestro conocimiento del pasado, sino que también expande nuestra imaginación sobre las posibilidades de la evolución y la asombrosa diversidad de formas que la vida ha producido a lo largo de su historia.
El Sydneya Inexpectans, en su singularidad y misterio, se erige como un testamento de la creatividad sin límites y un recordatorio de cuánto nos queda aún por aprender sobre los orígenes de la complejidad biológica.